¿Cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos y con nuestras hijas? Bien, este es un tema que puede parecer bastante complicado o difícil de abordar, no por el tema en sí, sino por todo lo que se le relaciona a él y todos los tabús que hay en torno a dicho ámbito, ya que cuando hemos sido pequeños o pequeñas, pues no nos han hablado nuestros padres o nuestros familiares o lo han tratado como un tema que es para más adelante o en este momento no, esquivando la posibilidad de abordar el tema y se le ha ido pues escurriendo un poco el bulto hacia otras personas. Pero tenemos que tener en cuenta que la familia pues es una de las partes sociales más importantes a la hora de educar a cualquier niño o a cualquier niña, y es muy importante que todos los aspectos importantes de la vida pues pueda aprender parte de ellos de la familia. Y pues por supuesto la sexualidad es uno de ellos, y lo que tenemos que tener en cuenta es que si manejamos algunos tips pues podemos poder abordar esta situación de una forma más sencilla y sobre todo con naturalidad, que es lo que se trata. Bien, en este vídeo te voy a dar 5 tips que puedes utilizar pues con tus hijos y con tus hijas y que te pueden ayudar a que este proceso sea muchísimo más sencillo. Lo primero de todo que tenemos que entender es el contexto, es decir, muchas veces pues si no creamos el ambiente de confianza ni un entorno adecuado, pues es muy difícil abordar la situación. Por suerte tenemos muchos materiales en nuestro entorno que nos pueden facilitar mucho el proceso. Por ejemplo, ya sea porque en una película, serie, libro o cualquier medio audiovisual o escrito, pues aparece un tema relacionado con la sexualidad y surgen dudas, ¿no? Pues desde ahí pues podemos empezar un debate y poder abordar mejor la situación. También podemos elegir alguna película donde se aborde este tema de una forma más sencilla y que dé pie a abrir un debate. De esa forma pues vamos a poder romper un poco el hielo y es una especie de abridor, que diríamos, que nos sirve pues para romper esa barrera que a lo mejor tenemos al tratar un tema como es el sexo. Bien, número 2, hay que responder a todas las preguntas, es decir, no hay que evadir ninguna ni decir, ni dejarlo para más adelante, ya te lo contestaré o ese tema ahora no. Si no sabemos responderla, pues es decirlo, al decir que no sabemos responderla, la estamos respondiendo y buscamos información sobre ella, le preguntamos a cualquier profesional o lo buscamos en cualquier sitio de confianza y le resolvemos esa pregunta, pero nunca tratamos el tema como algo que es pues oscuro o que no es para ese momento en concreto. Y si nos choca un poco la pregunta, lo que podemos hacer es devolverle otra pregunta, es decirle, oye, ¿y por qué preguntas eso? ¿Qué de dónde lo has oído? ¿De dónde viene? Y así pues hacemos dos cosas. Ganamos tiempo para poder encontrar soluciones a la primera pregunta y dos, podemos sacar una charla mucho más enriquecedora. Por ejemplo, si nos pregunta qué es un preservativo, pues a lo mejor en vez de respondérselo directamente, le podemos preguntar dónde lo ha escuchado o dónde lo ha oído o por qué tendría curiosidad ahora mismo en esa pregunta. De ahí pues podemos ir abordando el tema, respondiendo a la pregunta y a lo mejor pues llegar hasta la prevención de las ETS. Y ahí a lo mejor es un tema que a lo mejor no nos hubieran preguntado, pero podemos hablar de ellas. Y sobre todo pues cuando hablamos de los peligros o riesgos hay que hablarlos sin ningún tipo de temor, simplemente con precaución, pero sin crear miedo alrededor de ellos. Tip número 3 va un poco en relación al tip número 2. Imagínate que tú sabes la respuesta a la pregunta, pero te da vergüenza responderla. ¿Qué pasa si sé la respuesta a la pregunta, pero me da vergüenza responderla? Bien, pues aquí también respondemos y decimos, pues mira, es que me da vergüenza hablar de esto, y eres completamente sincero o sincera. Si te pregunta por qué, dices, bueno, porque a las personas mayores hay veces que estos temas nos pueden dar un poco de vergüenza y esperas un poco a contestársela. A lo mejor te lo ha hecho en un sitio que no es el más idóneo. Pues por ejemplo, si estás en medio de la calle o en un sitio que a lo mejor no es el más ideal para hablar de esos temas, pues puedes buscar otro momento y responder a esa pregunta. Y ya sea buscando información o haciendo lo que he dicho anteriormente, pero bueno, siendo sincero, oye, pues a mí me da vergüenza porque mis padres no me han hablado de eso y me cuesta un poco abordar estos temas. Pero estamos respondiendo, no estamos evitando el tema o tratándolo como algo que es un tabú o algo que está mal, que es lo que damos a entender cuando decimos, bueno, eso ahora no tienes por qué saberlo. Ahí que estamos oscureciendo un poco el tema y dando a entender que es algo que o que es malo, o que es algo oscuro, o que es algo misterioso.
Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que saber abordar. Número 4, y muy importante, fíjate que cuando hablamos de estos temas simplemente nos fijamos en lo técnico y en lo que más vergüenza nos da o lo que más nos cuesta abordar, pero la propia palabra lo dice, educación afectivo-sexual, es decir, tienes que tener también en cuenta el tema emocional. ¿A qué me refiero? Que no simplemente pues, el tema técnico, sino también de cómo se siente la persona y qué siente ante determinada situación. Y ahí pues, podemos abordar temas como son el deseo, el consentimiento, el respeto al propio cuerpo también y hacia el de los demás, que eso es algo que se puede empezar a trabajar desde la infancia, que es el conocimiento del propio cuerpo, sin hablar, pues, por ejemplo, de ponerle nombres que sean raros, ¿no? Llamar a las cosas por su nombre y ya está, que es algo que desde infantil se puede ver. Y bueno, pues es también una parte muy importante de este tema que se suele olvidar, que es la parte emocional y lo que la persona quiere o siente. Y tip número 5, pues también muchas veces estamos pensando en qué cosas hay que hacer, pero también tenemos que tener en cuenta qué cosas no hay que hacer. No tenemos que hablar de forma discriminatoria ni peyorativa pues, hacia ningún tipo de orientación sexual ni expresión de género, porque eso es lo que va a hacer que si por lo que sea nuestro hijo pues tiene, ya sea homosexual, bisexual, cualquier tipo de orientación sexual que no casa con la opinión que nosotros tenemos, pues lógicamente no nos lo va a contar y si no nos lo cuenta lo va a hacer como si fuera algo que está mal y se tiene que excusar o sentirse culpable por eso y vamos, es algo totalmente alejado de la realidad y cualquier orientación sexual pues hay que respetarla y aceptarla sobre todo, que es muy importante. Entonces no haciendo comentarios ni chistes ni cosas aunque sean de broma que sean despectivos hacia ningún tipo de orientación sexual, expresión de género ni nada que pueda discriminar a cualquier persona. En este punto lo que también me gustaría tratar es que, por ejemplo, en muchas películas lo hemos visto, pero en la vida real se traduce que cuando una persona a lo mejor no es heterosexual y tiene otro tipo de orientación sexual, siempre tiene la carga como que se lo tiene que contar a sus padres, a su padre y a su madre. Y nunca nos hacemos la pregunta de por qué cuando yo soy heterosexual pues no se lo tengo que decir a mis padres, ¿no? Yo no he escuchado nunca a nadie decir, papá, mamá, tengo que deciros algo, soy heterosexual. Eso no lo he visto nunca en ninguna película ni en ninguna situación y es porque simplemente pues, se da por hecho, ¿no? Lo normalizamos y creemos que eso es lo normal y no le damos más vueltas. Pero tenemos que saber que nuestro hijo, pues independientemente de la orientación sexual que tenga, pues no tiene ni que hacer un comunicado ni ninguna carta, ni tiene por qué crear esa situación que vemos en muchas películas, pero que en la vida real también se da y es una carga que se le pone a esas personas que realmente pues, es injusta y quien lo hace parece como que ha hecho un logro en su vida, que es que se lo ha contado a sus padres y quien no, parece que está haciendo algo mal, ¿no? Que está ocultando algo. Y es algo que tenemos que evitar a toda costa y que simplemente, pues que si nos lo quiere contar, tenga la confianza y nos lo diga y que si nos lo dice, pues lo tomemos como algo más. No hay que darle ni más ni menos importancia, es algo completamente normal. Y nada, por último, estos tips sobre todo pues valen para la adolescencia y también parte de la infancia. Mucha gente dirá, pero si mi hijo o mi hija es pequeño yo no le puedo hablar de estas cosas. Como todo en la vida, todo tiene unos pasos y unas épocas. Tú cuando aprendiste matemáticas no aprendes de primeras a dividir, ¿verdad? Primero aprendes a sumar, luego a restar, luego a multiplicar, luego a dividir, luego a las ecuaciones. Pues aquí es como todo. En la infancia, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues sobre todo el reconocimiento del propio cuerpo y saber lo que es el consentimiento para evitar cualquier tipo de abuso en la infancia y también pues trabajar con materiales como son los cuentos o los libros pues que hablen de estos temas pues con naturalidad y normalidad. Esto hará que luego no nos cueste tanto abordar estos temas que a lo mejor a la adolescencia nos cuesta más de abordar, no porque sean difíciles, sino porque no se ha hecho un trabajo previo. Y bueno, espero que te hayan gustado estos 5 tips. Te voy a dejar también al final del vídeo pues algunos libros, cuentos que podemos utilizar en estas situaciones y también series o películas o extractos de algunas películas que nos pueden servir para este tipo de circunstancias.